Y lo que pasó con el Grammy fue que el cuarteto de cuerdas latinoamericano pertenece al ámbito de la música clásica y de concierto internacional. Ya. Ellos habían ganado ya un Latin Grammy hace unos años por un disco producido en Estados Unidos y con música de un compositor español. Bien. Del siglo XIX, una cosa así, ¿no? Pero es música clásica, no, funciona de una manera muy diferente que la música pop o el rock, ¿no? Pero eso es, el Latin Grammy, ni el Grammy gringo, no son ámbitos que ni Jerry ni yo pues ni conocíamos, ¿no? Ni cómo entrarle ni nada. La cuestión es que estábamos preparándonos para la presentación del disco en la Ciudad de México y haciendo el trabajo de medios. Ajá. Nos pusimos de acuerdo porque a mí sí me interesaba, aunque yo era la productora ejecutiva, coordinadora artística y todo del disco, ¿verdad? No ser yo solita quien fuera a las entrevistas. Yo quería, dentro de lo posible, que hubiera alguno de ellos. Entonces sí tuvimos una junta con Jerry y Aarón Vitrán del cuarteto y yo, y allí Aarón creo que fue el que dijo, está lindísimo el disco y es como muy distinto de lo que suele hacerse, sería interesante ver la manera de mandarlo al Grammy. Y yo dije, pues alguno de ustedes sabe cómo se hace eso, porque yo no, y Jerry tampoco dijo, pues si ustedes lo pueden resolver. Y Aarón dijo, deja ver con Saúl, es el que vive en Boston. Uh-huh. Él creo que tiene allí como el manera, canal, allí, la manera, ¿no? Puede ser, nada más habrá que estar pendiente del calendario del Grammy para mandarlo a tiempo, sí. Y eso. Yo me acuerdo que yo nada más pregunté, ¿y cuándo es eso? Pues es más o menos por tal mes, me dijeron. Yo dije, yo lo apunté en mi agenda para recordarles. Entonces así fue, como que en algún momento les dije, oigan, ustedes dijeron que se podía mandar al Grammy, ¿por qué no lo mandan? Fue muy exitoso. La presentación previa en la Ciudad de México, un artículo precioso de Roberto Ponce en Proceso, fuimos a entrevistas, fue tocarlo en vivo. Es que además, no nada más grabé el disco, al cuarteto latinoamericano le gustó mucho y les emocionó el disco. Estaban muy orgullosos de él. Ellos eran mis músicos invitados, eran invitados a mi proyecto. El proyecto era mío en realidad, claro. Pero lo empezamos a tocar en vivo. Ellos empezaron a conseguir conciertos. Lo tocamos en la Sala Ponce de Bellas Artes. Se empezó a tocar en festivales, en el Festival de Sinaloa, aquí en el Festival de Mayo. Y un poco en eso se mandó al Grammy y pues y ahí ya nos supimos, ¿verdad? Pero un tiempo después me llamó Aarón para decirme un día, yo me acuerdo que yo estaba en el montaje de un concierto mío, me llama y me dice, salimos nominados. Yo no sabía ni cuándo eran las fechas, ni nada. Estamos nominados y estamos en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica. Es que creo que Saúl lo mandó como folk. Yo no sé, no supo cómo meterlo y lo mandó así. Es que eso de los géneros es un tema. Allí en el Latin Grammy lo reacomodaron y estamos... Lo pusieron en música clásica. En música clásica como Mejor Álbum de Música Clásica. Estamos nominados. Pero me dice, pues son como 5 nominados por categoría. Y me dice Aarón, sí, pero... hay pesos muy pesados, Ni te emociones. Estamos compitiendo contra Jordi Sabal, contra no sé quién. Y era, Jordi Sabal es un gigante de esta música, mi gran ídolo, ¿no? Sí, ha sido un referente en esta música toda la vida, ¿no? Incluso para el cuarteto, son grandes admiradores, ¿no? Entonces... sí, me acuerdo varias personas me dijeron, wow, estás nominada, pero sí sabes que no vas a ganar, ahí está Jordi Sabal. Dije, no importa. Pues la nominación no importa. El disco está nominado como Mejor Álbum de Música Clásica. Claro. Pues mira, para no hacerte el cuento largo, llegó la fecha, nos llegó la invitación del Latin Grammy para asistir.
que la invitación en lo que consiste, o sea, para una producción independiente que no tienes a una disquera transnacional apoyándote, haciendo lobbying además, porque en esas cuestiones de los Grammys siempre se hace mucho trabajo de convencer a los jurados. Claro. Y eso cuesta dinero, y eso tienes que tener un sello importante detrás que lo haga, ¿verdad? Aunque supongo que en la categoría de música clásica no tanto. No, pues no, allí no tanto, ¿verdad? Pero pues salió con el sello de intolerancia, por Dios, y era yo la productora, así ejecutiva, Jerry fue el productor artístico. Entonces te llega una carta de invitación donde dice, tienes un boleto de entrada para la ceremonia, y se acabó. ¿Un boleto? Sí, porque yo no era miembro de la academia ni nada. Un boleto. Cada uno de nosotros tenía un boleto. Por supuesto que no te pagan el viaje. Ah, claro. Ni nada. Y dice, si quieres llevar un acompañante cuesta varios cientos de dólares allí. Dijo, ¿a quién voy a llevar y a quién le voy a pagar el viaje? Entonces los del cuarteto me dijeron, nosotros no vamos a ir, es muy caro eso de ir a los Grammys. Entonces, de una vez. A ver si Jerry o tú van. Jerry me dijo, no, yo no puedo, yo soy muy ocupado. ¿De dónde, verdad? Y yo, pues no. Yo sola, a esas cosas tienes que ir con alguien encargado de relaciones públicas, claro. que haga que costee el asunto, ¿verdad? Si no, nada más es ir a Disneylandia y ya. Sí, entonces, y a Las Vegas, que no es un sitio... Ándale. Así que me llamara tantísimo la atención. Exacto. Ir. Entonces, ninguno fue. Yo estaba en el dentista ese día, porque no sabíamos a qué hora iban a dar el ganador de esa categoría, que no es de las más taquilleras, ¿no? O sea, ni siquiera creo que pasa en la pasan en los anuncios. Exacto. Sí, aunque después vi ese cachito. Porque me invitaron a una entrevista y pasaron, buscaron ese cachito donde dicen, ay, no está con nosotros, pero aquí se lo vamos a guardar. Eso. Entonces yo estaba en el dentista con mi teléfono en silencio. Cuando salí, la bola de llamadas, mis hijos como locos tratando de localizarme, Aaron Vitrán, todo allí, gente buscando entrevistas, porque habíamos ganado insólitamente, le ganamos a Jordi Savall. Es increíble. Fue bien bonito porque recibí felicitaciones de gente de la comunidad musical que estaban muy contentos, precisamente porque no vengo del mainstream y porque sentían que el premio también les tocaba un poquito a todos, claro, la independencia. Significa, ¿no? Eso, ¿no? Porque era realmente un premio a un esfuerzo, a un trabajo y no a los manejos de la gran industria de la música. Por supuesto. Y ahí se estaba como demostrando, ¿no? Sí, entonces por supuesto luego nos llegó la estatuilla después, yo tengo la mía, una para cada quien. ¿La tienes? Sí, claro. O sea, mandaron 6 estatuillas, porque quienes reciben el premio son los artistas, cada uno de los 4 integrantes del cuarteto, yo y Jerry como productor. Claro. Entonces cada uno de nosotros recibió una estatuilla, yo la tengo. ¿Alguna vez imaginaste eso? No, ni lo iba a buscar. Para nada, ¿no? Ni no. Y no tiene en realidad repercusiones más allá de la enorme satisfacción de yo les di con mi proyecto un Grammy al Cuarteto Latinoamericano. Simboliza muchas cosas. A Jerry, y a mí claro. Es la confirmación de que vale la pena correr riesgos. O sea, yo me imaginé, mira, el día que se me ocurrió el proyecto, antes de llamarle al cuarteto, le llamé a un amigo mío del mundo de la música, muy amigo, o sea, que me aprecia y todo. Le dije, fíjate que ya se me acaba de ocurrir el siguiente proyecto. Pensé, un disco de canciones sefaradís, Cuarteto Latinoamericano. ¿Sabes qué me contestó? Uy, así como, no, hombre, estás soñando. Uh-huh. Así, ¿no? Y ese comentario hizo que ahora va a ver que sí. Se fue para el otro lado. Un poco claro. así como que,
¿Cómo que uy? Es la, ¿Por qué la no? concreción de un sueño Sí. y de un trabajo, además, que hiciste que tampoco te imaginabas, que hiciste de productora, gestora, Sí. secretaria, todo. Y además Bueno, una cosa- ya llevaba yo muchos Ya años tienes haciendo cierta todo experiencia. eso. Yo siempre he sido la gestora y he tenido managers brevemente, pero yo siempre he tenido el sartén por el mango. Claro. O sea, siempre he sido la directora de mi proyecto y la que imagina los proyectos, la que busca los financiamientos, Sin la duda. que arma los equipos de trabajo. Lo hiciste desde antes de que fuera mainstream ser independiente. Pero es el premio, es la estrellita que te Sí. dieron los gringos a todo esto. Sí, sí vale la pena seguir por este camino. No estoy loca, armar proyectos inverosímiles y muy ambiciosos artísticamente que no sé cómo voy a resolver. Pero lo importante Vale viene... la pena, Claro, vale la pena. el riesgo. El documental que está allí en YouTube, el documental de la producción del disco, es preciosísimo. Mucha gente se sintió muy orgullosa de hacer esto. El trabajo con el cuarteto, los muchos conciertos que hicimos juntos después del Grammy, fue, o sea, poder trabajar al igual con un cuarteto de altísimos vuelos internacionales. Qué padre, qué increíble. Es la confirmación de que se puede y de que voy a seguir por ese camino de no concesiones y de crear los proyectos que yo siento que son necesarios en este momento en mi vida.